yo empecé a trabajar con la palabra, sobre todo con documentos sacados de periódicos en relación a la historia de la Revolución Mexicana. En ese tiempo lo que me interesaba a mí era cómo ubicar, entender qué había pasado con la revolución y cómo contradecir la historia oficial. Parte de lo que hice fue buscar material en periódicos extranjeros, especialmente el Times de Londres, y encontré muchísimo material muy interesante que de alguna manera situaba lo que estaba sucediendo en México en esa época, a diferencia de lo que se veía o se entendía leyendo la historia oficial. Pasé por un periodo en el cual hice instalación, ahí no utilicé palabras, o sea, lenguaje escrito. He regresado a lo mismo desde una perspectiva completamente distinta, no es historia, o si acaso pudiera llamarse, es una historia contemporánea de México. Lo que hago es como recopilar todos los días material de los medios relacionado desde declaraciones a cómo las palabras específicas que ahora utilizan los medios, los titulares de los periódicos, sobre todo de los más salvajes, le hace la prensa, el Metro, todo eso, el gráfico, y hacer toda una serie de trabajos utilizando todo ese material como materia prima. Lo mismo lo he hecho con el New York Times, pero ahí lo que me interesa y lo que me ha llamado la atención es la ironía y la inteligencia del cabeceador del New York Times. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero con ambos extremos he trabajado. Pues es muy divertido, o sea, finalmente no sufro haciendo toda esa recopilación. De hecho, es un placer encontrar y de repente me emociona porque, bueno, entre las cosas que he hecho es recopilar los apodos que tienen los narcos. No lo creerás, pero llevo aproximadamente 800, yo creo que un poco más de 800 ya apodos recopilados de narcos, que también es una cosa muy, muy extraña, como en México, en lugar de hablar y decir el nombre de fulano de tal Guzmán, dicen el Chapo. Automáticamente la percepción del personaje es diferente. El sicario más peligroso de los que tiene ese cártel se llama la Barbie. El tipo es siniestro. Es el que ejecutó a aquellos 4 narcos en un video. No, yo no lo hago por el morbo, lo hago porque me parece realmente muy peligroso, porque a la mayoría de la gente, que además son los periódicos que más se venden, realmente les crea una paranoia. Y yo creo que tienen un objetivo muy definido y muy claro, el que la gente perciba que todo lo que está alrededor es peligrosísimo y que ellos pueden ser muy vulnerables. Yo creo que hay un objetivo definido y muy claro. Chomsky lo maneja mucho en su libro Control Media y habla mucho de ese tipo de manejos. Yo desde hace muchos años he estado trabajando en 3 líneas. Uno es el concepto, el otro es el lenguaje y los otros son las técnicas. No sigo un proceso estrictamente racional. Siempre estoy manejando los 3 niveles y hay un elemento fuerte que es la intuición. La palabra escrita en el arte es algo que no les gusta a la mayoría de las personas, no la ven como obra. De hecho, algunas de las piezas que han tenido más aceptación son piezas que tienen alguna imagen, ¿sí? Si tú combinas imagen y textos,
es mucho más fácil que la acepten a que si nada más son puros textos y nada más. Entonces, sí hay todavía una especie como de prejuicio con el texto. Lo he visto yo desde hace muchos años, Art and Language en Inglaterra, era una tendencia muy, muy interesante, pero en general la mayoría ha utilizado textos personales. Lo que te estoy invitando es a que veas formalmente una obra, pero al mismo tiempo leas el contenido. A diferencia de un paisaje o de una obra surrealista que tú tienes que reinterpretar todo. Es nada más una mayor precisión lo que yo estoy haciendo. He hecho cosas que tienen que ver, por ejemplo, cosas que no tienen ningún sentido político, aunque todo lo tiene. Desde un ejemplo son adjetivos de cómo se promociona el cine norteamericano. Todos los adjetivos que utilizan para promover las películas es genial. Todas las películas son fantásticas, maravillosas, sensacionales. No puede ser, ¿sí? En alguna ocasión me preguntaron que si yo estaba hablando de la guerra de Irak, ¿sí? En una exposición fuera. Entonces es muy curioso. Tú puedes utilizar todo eso de una manera en el cual, sin decirlo directamente, sin utilizar las palabras Irak, puedes hacer que la gente piense sobre eso, ¿no? Hay muchas maneras de jugar. Son reflexiones que yo hago para tratar de entender cómo los medios están manejando la palabra. Y entonces, esa es, digamos, como mi fuente de inspiración y mi material de trabajo.